Increíble. Se ha dado esta noticia donde se puede ver un video con Eric Price, el fundador de la empresa privada militar más grande del mundo, reuniéndose con Nayib Bukele. How are you, sir? Eric Prince. Real pleasure. Nice meeting you. I saw you speak at CPAC. Yeah. It's fantastic. Thank you. I'm proud of who my enemies are. I've made a few around. Along the way. That's good. That's good, right? I visited Sikot yesterday. Yes, I saw and I was that. very impressed. And I will proudly go back and tell the good news story that it is possible to turn around chaos. Not surprised, but also disgusted that the State Department still lists El Salvador as a super dangerous war zone country. Well, hopefully they will change that because it's unsustainable really to keep it at level 3. We should be in level 1. It's not going to happen, but at least level 2 it will be more sustainable. Hay que poner atención donde él dice que no puede creer que el Estado, los que gobiernan Estados Unidos en este momento, tengan en nivel 3 a El Salvador. Y se lo está diciendo una persona que es un experto militar, alguien que ha entrenado incluso a la CIA, alguien que entrena militares. O sea, ellos son la cúspide de la rama militar. O sea, ellos entrenan a militares para volverlos mejores. O sea, son los que están en el top. Tienen la mejor tecnología, tienen muchos cursos. Ellos incluso tienen cursos para entrenar en tierra, para entrenar en mar, para entrenar en aire, para entrenar incluso animales, todo tipo de cuestiones de detección y de protección. La empresa de este tipo entrena gente para eso. Prácticamente ellos adiestran a personas para que puedan realizar funciones así de específicas y con la tecnología más avanzada militarmente hablando. Entonces, que alguien como él diga que no entiende cómo Estados Unidos, es evidente que el gobierno actual de Estados Unidos no le interesa exponer a un país como El Salvador, que sí ha combatido la delincuencia, que sí ha liberado las calles de esa delincuencia que vive en la mayoría de países en Latinoamérica. Muchos especulan de por qué la visita de Eric Price a El Salvador, y este puede ser uno de los motivos. Vamos a hablar de algunos motivos, pero este puede ser uno. La mentalidad de esta persona es la mentalidad que tiene la mayoría de la gente en estos momentos. Veamos este tweet que él soltó, donde él dice, y se lo dice a Kamala Harris y a Joe Biden: si realmente quieren apoyar la libertad y las elecciones legítimas en Venezuela, deberían elevar las recompensas a $100 millones cada uno por estos criminales ya buscados, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y todos los demás miembros de su cartel. Luego siéntate y observa cómo sucede la magia. O sea, le está dando a entender que si ponen una oferta suficientemente atractiva para un grupo militar, como este grupo militar, que es el más grande del mundo, que ellos prácticamente podrían tener capturado en cuestión de un chasquido a Nicolás Maduro. Incluso se puede pagar con dinero congelado del régimen que ya se encuentra en bancos estadounidenses. Aquí hay otra noticia que hay que aclarar por los que no saben y por los que todavía apoyan a Maduro. ¿No les parece curioso que Maduro acuse a los demás gobiernos que no lo apoyan de estar arrodillados al imperialismo cuando él tiene cuentas bancarias en Miami? ¿Cómo es eso posible? Y aquí nadie me va a dejar mentir. Ya Anonymous, el grupo de hacker activistas, reveló y sacaron los datos donde había cuentas de este tipo de Maduro en Estados Unidos. O sea, es un tipo que critica el imperialismo, pero se está enriqueciendo de hacer negocios con el gobierno actual de Estados Unidos. O sea, viéndole la cara a la mayoría de sus fanáticos. O sea, los tiene de tontos Nicolás Maduro, a sus fanáticos, en pocas palabras. Entonces, aquí es importante ver este mensaje porque se denota mucho la mentalidad del líder, del fundador de este grupo militar. Es evidente que este tipo no apoya esa dictadura. Y ya viene tiempo demostrando que, o dando señales, desde el 2019 él dijo
que ellos podían intervenir Venezuela, esa dictadura antidemocrática, y el gobierno de ese momento simplemente lo dejó ahí. Me imagino que para darle la oportunidad a Nicolás Maduro de que en estas elecciones de verdad fuera democrático y saliera del poder de manera democrática, pero como el tipo ya demostró, Nicolás Maduro, que así pierda, él no va a salir del poder, pues la cosa cambia. Y aquí es donde se pone una de las interpretaciones de que Nayib Bukele pudiera estar negociando que saquen a Nicolás Maduro de Venezuela. Hay otras personas que también lo tienen de este punto, no nos vayamos solo en eso. Recuerden que esta compañía tiene muchas fracciones, muchos grupos, o sea, muchos como tipos de paquetes, en pocas palabras, para entrenar. Incluso tienen paquetes para entrenar cómo proteger un área, tienen, como les expliqué, tienen paquetes para adiestrar personas en contención en cuestiones marítimas, así como ha hecho hace poco El Salvador, que ha incautado millones de dólares de droga de otros países que quieren pasar por El Salvador. Ese puede ser una de las razones que El Salvador quiera adiestrar a sus militares con la suficiente conocimiento y la tecnología para que en El Salvador no pase droga. Y la otra también puede ser esta, que estén tratando de mejorar las fuerzas militares de El Salvador, porque hay que entender esto. Un país como El Salvador, que le está declarando la guerra a narcotraficantes, a delincuentes, a gobiernos coludidos con el narco, como el gobierno de Colombia, que ya se sabe que fue financiado con dinero del narco, dicho por su propio hijo. Aquí no es de que hay el noticiero que es contra Petro, lo inventó. Su propio hijo dijo que su papá había sido financiado con el narco. Entonces, ahí los fanáticos de Petro no tienen voz porque es irrefutable. Entonces, eso puede ser otra medida, una medida de protección, de adiestramiento de las fuerzas militares de El Salvador para que tengan la mayor capacidad tecnológica y logística para poder defender el territorio de El Salvador de ataques de narcotraficantes que hoy están siendo golpeados en su bolsillo y en su transporte por el gobierno de Nayib Bukele, que no está permitiendo que droga vaya a otros países, porque la última vez se decomisaron armas en donde una embarcación mexicana transportaba fuerte armamento. Al parecer iba a ser un cambio o una venta entre la embarcación que traía ecuatorianos con la embarcación que traía mexicanos. Entonces es ahí donde se está cortando el financiamiento y el armamento de grupos de narcotráfico. Entonces El Salvador le está dando duro a la delincuencia, no solo de su país, sino de la región, al no permitirles transportar todas estas cosas que ellos utilizan para mantenerse blindados y para mantener su nivel de liquidez monetaria alta y poder ellos comprar armas, poder ellos tener dinero para comprar a políticos en ciertos países. Entonces El Salvador está demostrando que si se quiere, se puede frenar el narcotráfico, pero eso solo va de una voluntad. Entonces por ahí podría venir un adiestramiento para las fuerzas militares de El Salvador para tener un nivel mucho más alto y una logística mucho más experta por el grupo que dirige el señor Eric Price. Entonces, estas son solo algunas de las cosas por las que se podría especular por qué la reunión, pero es importante ver que con esta reunión Nayib Bukele se está tomando muy en serio lo que él mismo predica en sus discursos en contra de la delincuencia, cosa que muchos gobiernos que lo han criticado es lo que menos hacen. Es más, muchos de los que critican a Nayib Bukele son gobiernos que ya se sabe que están involucrados con el narcotráfico en sus países. Y es muy curioso esto, sabiendo que si nos vamos a la geopolítica, hace poco pasó un conflicto entre México y Ecuador.
en donde el presidente de México le dio asilo político a un delincuente, a una persona que le había robado al Estado del Ecuador, a los ecuatorianos, y en pocas palabras el gobierno de México lo estaba blindando. Entonces el gobierno de México lo tomó como un ataque hacia ellos, el hecho de que las fuerzas de la ley de Ecuador entraran a la embajada y se llevaran a su corrupto. Entonces, que ahora se esté pasando droga y se esté llevando armamento a Ecuador, sabiendo que Ecuador ahorita está tratando, entre comillas, no se sabe porque no hay mucha información, está tratando de combatir las pandillas, la delincuencia, el narcotráfico en su país, y que de México estén llegando armas al Ecuador, parece sospechoso. Sobre todo a esos que defienden al presidente de México. Qué curioso que de México estén entrando o mandando armas al Ecuador, y esas armas no van para las fuerzas militares de Ecuador, no van para la policía del Ecuador, esas armas van para las pandillas, los narcotraficantes, esos que hicieron matanzas en cárceles. Así que usted use un poco la cabeza y vea cómo está el panorama geopolítico y quién está del lado correcto y quién está apoyando a la delincuencia. Así que si les gustó el video, denle like, coménteme y suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.